Dios les bendice, amada familia. Muy buenas tardes. Bueno, seguimos con nuestra enseñanza que tuvimos este fin de semana, los dones dentro de la iglesia. Yo quiero que veamos la necesidad de las iglesias de aquel entonces acerca de los dones de el capítulo 12 de Primera Carta a los Corintios. Y debemos de reconocer algunos aspectos del ministerio público, hermano, que corresponden ahora a las necesidades de nuestras iglesias en este tiempo. Debemos de comprender además ciertos principios fundamentales que son válidas en todo momento. Al mismo tiempo es posible que nosotros lleguemos a preguntarnos, hermanos, si de los dones mencionados en 1 Corintios 12, del 8 al 10, si están en operación hoy en día. Y si no están en operación, hermano, entonces cabría preguntarnos, además, si hemos perdido la práctica bíblica, hemos descuidado su práctica o incluso la hemos desobedecido. Dice la palabra del Señor: pero a cada una les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12, 7 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Qué maravillosa es la palabra del Señor, hermano, porque examinando la naturaleza de los dones, al comentar el texto, nosotros lo pondremos, hermano, como un fondo necesario para el estudio. Nosotros debemos de recordar que las iglesias locales de aquel entonces no tenían como nosotros el Nuevo Testamento, que para nosotros es la base de nuestra enseñanza y ministerio. Aparte de alguna carta apostólica que quizá ya circulaba dentro de un círculo limitado en aquel tiempo en las iglesias. Y es que conociendo que nuestro ministerio en la congregación se basa sobre los escritos inspirados por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, además de las escrituras del Antiguo Testamento, que fueron interpretadas a la luz de las enseñanzas apostólicas, es una norma que ya empieza a aflorar en los escritos redactados en fechas más tardías de la época, cuando el apóstol Pedro en 1 capítulo 4, versículo 10 y 11 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesús Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y es que, amado hermano, antes de que circulasen las cartas apostólicas con regularidad y abundancia, surgían muchas cuestiones que no podían ser contestadas por el estudio del Antiguo Testamento, lo que hizo necesario mensajes relacionados con los dones llamados extáticos. ¿Qué son estos, hermanos? Bueno, son dones que no procedían del estudio de la palabra escrita y no eran aprendidos porque en un libro lo tuvieran y así fueran aprendidos, como ahora los recibimos nosotros. Sino más bien, hermano, en aquel tiempo fueron revelaciones directas que se concedían a los ministerios, a los ministros del Nuevo Testamento, de una forma similar a lo que aconteció con el profeta Jeremías, con Moisés, con Jeremías, con Ezequiel, con todos aquellos siervos del antiguo pacto, hermano. Y es que el ministerio por medio de tales dones, muy necesario entonces, también exigía otros dones como el de discernimiento de espíritus, a fin de que el pueblo de Dios no fuese engañado por pretendidos mensajes que surgían de la carne o de la operación del espíritu de error, como vamos a ver más adelante como lo menciona el apóstol Pablo. De igual forma, el don de lenguas o el don de diversos géneros de lenguas hacía necesario el don de interpretación de lenguas. Sin duda, hermanos, los que estudiamos la Biblia, que tenemos delante, necesitamos también discernimiento espiritual
con el fin de poder distinguir entre principios de validez permanente y aquellas expresiones o manifestaciones, hermano, que correspondían a las necesidades de iglesias jóvenes que en su momento no podían orientarse por medio de la totalidad del canon de enseñanzas y la de la revelación del Nuevo Testamento. Haciendo referencia a esto, y que es lo que te mencionaba hace un rato, hermano, nosotros encontramos, hermano, que hay dones, hay ministerios y hay operaciones, según lo que nos menciona Primera de Corintios 12, 1 al 11. Pero hagamos el recuento del texto de Primera de Corintios 12, 1 al 3. Fíjate cómo dice la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto aclara muchas cosas, hermano. Porque en un recuento, hermano, de este texto, vemos la palabra acerca de los dones y no quiero que ignoréis. En otras ocasiones, hermano, ya hemos visto que Pablo suele introducir enseñanzas de particular importancia y hoy vemos que introduce, hermano, esa frase, no quiero que ignoréis. En este caso se trata de dones espirituales, base del ministerio legítimo que se desarrollaba en la iglesia local en aquel tiempo y que se debe de desarrollar en la iglesia de este tiempo. De modo que ideas con errores sobre este tema podían afectar adversamente o quizá hasta desastrosamente la vida y testimonio de la congregación. También hace mención el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí traduce una sola palabra neutra y un número plural, hermano. Aquí encontramos la palabra griega neumática, o sea, dones que se debían a la operación exclusiva del Espíritu Santo. Como en el versículo 4 también llegó a usar el término carisma, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, carismas, pero el Espíritu es el mismo. Esto está enfatizando, hermano, que la fuente del don se halla en la gracia y el amor de Dios hacia su pueblo, sin deber nada a lo meramente humano. ¿Y por qué hacía referencia a esto el apóstol Pablo antiguamente? Porque existían, hermano, como ahora influencias antiguas y nuevas, lo que se mencionaba como potencias anormales, atribuidas a la inspiración de las divinidades, hermano. No eran desconocidas en el mundo gentil, del cual los corintios en su mayor parte habían salido. Fíjate lo que dice. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Los ídolos en sí, expresaba el apóstol Pablo, mudos, reflejando la constante enseñanza del Antiguo Testamento, pues en el Salmo 115, versículo 5, dice, teniendo boca, mas no hablan. Tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no escuchan, tienen pies, pero no caminan. Sin embargo, existían manifestaciones, hermano, espirituales, y podríamos llamar que hasta satánicas, que llevaban a los paganos hacia esos ídolos como si fuesen atraídos por la fuerza de un poderoso imán. Y es que no bastaba, hermano, para el apóstol Pablo que pudieran distinguir entre lo humano y lo espiritual. Lo que era realmente importante era reconocer que los dones espirituales que él expresó y que él vino a corregir en esta lista de Primera de Corintios 2, hermano, es que el poder venía exclusivamente de Dios y que lo supieran para que rechazaran aquellas otras expresiones que el maligno preparaba para la perdición de los hombres. O como lo menciona la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 1 al 6, que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesús Cristo ha venido en carne. Ese es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que no se conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que, amado hermano, lo que el apóstol Pablo está enfatizando es que la gracia, el amor, el poder, la edificación, la expresión y la manifestación de los dones del Espíritu Santo es el poder de Dios manifestándose en medio de su iglesia. Pongámoslo en práctica. Preguntémosle a Dios cuál es el don que tenemos y llevémoslo, hermano, a la ejercitación para gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Bendiciones.